Muy buenas noches, jóvenes estudiantes. Soy la doctora Lizeth Sandoval de la materia Educación para la Salud. Voy a compartir la pantalla para poder proyectar el tema. Muy bien. Bien, continuando con los temas que nos tocan revisar, vamos a revisar en esta oportunidad el tema de infecciones de transmisión sexual y a su vez el tema de planificación familiar. Vamos a tener los presentes objetivos para este tema, que es identificar las diferentes infecciones de transmisión sexual. El estudiante debe conocer los mecanismos de transmisión de estas enfermedades, debe identificar las características clínicas de cada una de las infecciones, debe conocer el proceso de diagnóstico, tratamiento y prevención de las infecciones de transmisión sexual. También debe definir lo que es la planificación familiar. Debe identificar los tipos de métodos de planificación familiar y debe describir las indicaciones y efectividad de estos métodos de planificación familiar. Vamos a empezar desglosando el tema diciendo que las infecciones de transmisión sexual, conocidas como ITS, son un conjunto de enfermedades infecciosas que están agrupadas y tienen en común una misma vía de transmisión de persona a persona a través de las relaciones sexuales, estas sean anales, vaginales u orales. Desde un inicio, los conocimientos científicos actuales sobre la determinación y la causalidad del proceso salud-enfermedad son contundentes al demostrar que las variables sociales poseen una mayor importancia en relación a las variables biológicas. Es decir, que el comportamiento de las personas es muy importante en la transmisión de estas enfermedades. Por lo tanto, tenemos lo que son las determinantes de salud. Dentro de ellos tenemos los estilos de vida, el estilo de vida de la persona, asociado a un medio ambiente, la accesibilidad a los servicios de salud y obviamente los factores biológicos. Estos se relacionan entre sí y van a desencadenar la enfermedad. Vamos a ver que las infecciones de transmisión sexual pueden ser de tres tipos: virales, bacterianas o parasitarias. Las infecciones virales tenemos el condiloma, la hepatitis C, el herpes, el molusco contagioso, el VIH y obviamente el SIDA. Las bacterianas, las principales, tenemos como ser la gonorrea, la sífilis y la clamidia. Y las parasitarias, como su nombre lo indica, es producida por parásitos como son las tricomoniasis, las ladillas y la sarna. Vamos a ver ya en la epidemiología que existe una alta tasa de incidencia de infecciones de transmisión sexual, los cuales siguen siendo altas en la mayor parte del mundo. En muchas culturas, las costumbres sexuales cambiantes, ¿no? El uso de los anticonceptivos orales, evitando la presencia de un embarazo no deseado, han ido eliminando las restricciones sexuales tradicionales. Por lo tanto, va a haber mayor incidencia de estas infecciones y obviamente se da a nivel de todo el mundo. Ahora vamos a ver las siguientes entidades, que son la clamidia, la gonorrea, la tricomoniasis, sífilis, chancro, herpes genital, las infecciones por HPV o papilomavirus humano y la verruga genital, lógicamente, y las infecciones producidas por el virus del VIH. Y con ello, obviamente, también el SIDA. Vamos a ver que existen factores de riesgo para que se produzcan estas enfermedades. Dentro de los principales son el inicio precoz de relaciones sexuales. Obviamente a menor edad,
mayor posibilidad de menor educación, alteración en la conducta sexual, el uso inadecuado del condón, las relaciones sexuales sin protección asociadas a drogadicción, alcoholismo. También tenemos como factor de riesgo la violencia sexual, múltiples parejas sexuales, la susceptibilidad hormonal en la adquisición de infecciones de transmisión sexual, como se ve en la gente adolescente principalmente, trabajadoras y trabajadores sexuales sin control sanitario, ¿no? Vamos a ver para su manejo que estas infecciones de transmisión sexual se la dividen en síndromes. Se ha visto que el manejo óptimo de las infecciones de transmisión sexual se basa en la identificación del agente etiológico, la clínica y la oferta de tratamiento específico. Se ha diseñado el enfoque de un manejo sindrómico para el tratamiento de las infecciones de transmisión sexual. Este enfoque implica agrupar en síndromes, y un síndrome es un conjunto de signos y síntomas. Entonces, vamos a ver en este cuadro, ¿no?, que tenemos tres síndromes principales. Dentro de ellos tenemos el flujo vaginal. ¿Qué síntomas van a presentar? Flujo vaginal anormal, picazón vaginal, dolor al orinar, dolor durante la relación sexual, que se llama dispareunia. Entonces, ¿qué signo vamos a encontrar? La presencia de flujo vaginal anormal. Entonces, ¿cuál es la etiología más común en Bolivia? Tricomona, cándida, vaginosis bacteriana, gonorrea y clamidia. Después vamos a tener el flujo uretral. Obviamente el flujo vaginal se va a dar con la mujer, ¿no? Y el flujo uretral en el varón. Entonces va a existir un flujo por la uretra, dolor al orinar, que se conoce como disuria, la necesidad imperiosa de orinar frecuentemente. Entonces, ¿qué signo vamos a presentar? El flujo uretral. ¿Cuáles son los agentes etiológicos más comunes en nuestro país? Pues gonorrea y clamidia. Y la presencia de úlcera genital. Esto puede ser en relación a hombre o a mujer, ¿no? ¿Qué síntoma? La presencia de llagas en la región genital, úlcera o úlceras genitales. ¿Qué signos? Lesiones o lesiones vesiculares. Etiología más común, sífilis, chancro y herpes genital. Bien. Ahora vamos a ir desarrollando uno a uno cada enfermedad con su diferente agente etiológico. Ahora vamos a revisar lo que es la clamidia. La clamidia es una bacteria de la familia Miacnella. Morfológicamente tiene una forma de un coco, por eso es que se le denomina cocoide. No son móviles. Es una bacteria intracelular obligada, es decir, que si no ingresa dentro de la célula, esta no sobrevive. Es un patógeno humano. Tiene la característica de ser aerobia, necesita de aire, de oxígeno. Tiene un tamaño de 0.2 a 0.4 micrómetros y dentro de las especies se ven tres especies importantes. En este caso, lo que nos interesa por la patología que estamos llevando es la clamidia trachomatis, pero también está la clamidia pneumoniae y la clamidia pistacia. La clamidia pistacia es la enfermedad que se produce por la enfermedad de los loros. Vamos a ver dentro de su patogenia que esta bacteria tiene una capacidad de sobrevivir intracelularmente por largos periodos de tiempo sin que se presenten manifestaciones clínicas aparentes. También es importante mencionar que los síntomas van a aparecer entre 1 a 3 semanas. La infección se inicia con un reconocimiento de los receptores, la internaliza en la célula por endocitosis o fagocitosis y la inmunidad conferida es de corta duración. ¿Qué se encuentra en la patogenia? Vamos a ver que existen
parte de las células elementales o los llamados cuerpos elementales que se producen al producirse una lisis de esta célula que ha invadido. Esta introducción de los cuerpos elementales por endocitosis a la célula se va a dirigir este cuerpo elemental al núcleo, donde se convierten en cuerpos reticulares. Estos cuerpos reticulares, en el transcurso del tiempo que vamos a ver desde la etapa 0, más o menos a las 6 a 20 horas, en el núcleo se van a dividir por fusión binaria y van a ir replicando, como pueden ver aquí en el ciclo, ¿no? Los cuerpos reticulares se van a diferenciar nuevamente en cuerpos elementales y estos cuerpos elementales más o menos a las 48 horas van a producir una lisis y destrucción celular con la liberación de estos cuerpos elementales y obviamente se vuelve a producir el mismo ciclo. Entonces es importante mencionar que esta bacteria es aerobia, es intracelular obligada, caso contrario no tiene sobrevida, ¿no? Que es un patógeno humano y que en este caso no móvil, ¿no? Que es de forma cocoide, y la que nos interesa más dentro de las especies es la Chlamydia trachomatis. Bien, ¿qué vamos a encontrar en la clínica? Mencionar antes que existe un alto porcentaje de pacientes asintomáticos, más o menos un 70% en mujeres y 50% en hombres. Es una infección crónica que puede durar hasta por 20 años. Y obviamente al ser una infección de transmisión sexual también facilita la infección del virus del VIH y del virus del papiloma humano. Vamos a presentar que estos pacientes van a tener un flujo cervical anormal. Esto es la vista del orificio externo del cuerpo del útero, donde se experiencia un flujo anormal, ¿no? Esto se ve mediante un espejo. Y a nivel del hombre va a haber un flujo a nivel del pene, básicamente a nivel del uretra. ¿Qué complicaciones puede presentar la clamidia? La principal complicación es la enfermedad inflamatoria pélvica. Va a tener un sangrado intermenstrual, que es una forma de diagnóstico también. El sangrado vaginal después del contacto sexual. Dolor abdominal, sobre todo con esto que les indico, ¿no? Con el contacto sexual doloroso. Va a existir una urgencia miccional, sobre todo en varones. En caso de embarazo, los productos normalmente nacen con un problema de neumonía, más o menos un 20%. Igual los productos de embarazo que nacen con esta infección pueden producir una conjuntivitis por clamidia, más o menos un 50%. Obviamente puede adelantar y producir ruptura prematura de membranas con nacimientos, obviamente de pequeños prematuros con bajo peso. Está también catalogado dentro de una de las causas de abortos espontáneos. En el hombre va a existir una supuración lechosa en el pene, la sensación de ardor al orinar, y lo más importante, está catalogado para averiguar en los casos de esterilidad, porque esta bacteria produce esterilidad, tanto en el hombre como en la mujer. ¿Qué complicaciones pueden presentar? La presencia de tracoma, como pueden ver aquí en la figura, que son lesiones a nivel de la conjuntiva del ojo, el linfogranuloma venéreo, por eso es que produce enfermedad inflamatoria pélvica, y la infección oculogenital, que normalmente pues en los recién nacidos casi se da hasta un 50%, y también produce una infección perinatal, por eso es que también tienen neumonía, cervicitis y uretritis. ¿Cómo se realiza el diagnóstico? Se realiza un diagnóstico microbiológico con la detección directa de la muestra, la presencia de los cuerpos de inclusión, que es lo que les mencionaba, ¿no? Estos cuerpos elementales y los cuerpos reticulares.
con la tinción de yodo y giemsia en un periodo de incubación de 48 a 72 horas. También se pueden hacer el diagnóstico por inmunofluorescencia directa con la presencia de los anticuerpos monoclonales dirigidos a estas células. El cultivo es el método más sensible, pero desgraciadamente tiene alto costo. Entonces, por lo tanto, la detección directa de la muestra es la principal para hacer el diagnóstico. También se pueden realizar determinación de anticuerpos por ELISA, ¿no? Una detección inmunohistoquímica de estos antígenos, o por técnicas moleculares como son las pruebas de amplificación de ácidos nucleicos, y ya pues estas se pueden realizar a través de muestras de orina o de hisopados vaginales, ¿no? Pues el tratamiento es muy sencillo, pero a pesar de eso es muy difícil controlarlo, ¿no? Y como al ser asintomático, pues generalmente se hace el diagnóstico en un examen de Papa Nicolau. ¿O por qué? Porque se vuelve sintomático. Entonces, en el caso del tratamiento hay que dar antibióticos, ¿no? Sobre todo antibióticos de amplio espectro, como sea la acitromicina, las tetraciclinas, la doxiciclina, y algo que es muy importante es que se debe realizar una abstinencia durante 7 días después de la toma de antibióticos. El tratamiento se hace a la o las parejas sexuales que tenga la mujer o el hombre en este caso. El segundo tema que tenemos que revisar es gonorrea. Vamos a definir que es una infección de transmisión sexual muy frecuente, también producida por una bacteria que es la Neisseria gonorrhoeae. Bien, es una bacteria gram negativa, es igual no móvil a pesar que tiene la presencia de silos, no forma esporas, puede crecer aislados o en pares como pueden ver aquí, ¿no? Como monococo o diplococo, monococo en el caso de ser 1 o diplococo en el caso de ser 2. Es un patógeno exclusivo de seres humanos y se han hecho dentro de su etiología la clasificación de 12 serogrupos clasificados dentro de ellos como ser A, B, C, H, I, K, L, W, 135, X, Y, Z y la 29E. Las infecciones más comunes son las producidas por los serogrupos A, B, C, Y y W135. Dentro de su epidemiología vamos a ver que afecta exclusivamente al ser humano y se da más en la edad reproductiva, pero sobre todo entre los 15 y 24 años. Se es mayor en los países en vías de desarrollo. Las mujeres tienen una probabilidad de un 50% de adquirir la infección después de haber tenido un único contacto con un hombre infectado, a diferencia que el hombre presenta un riesgo de un 20% tras un único contacto con una mujer infectada. O sea que existe mayor probabilidad de la mujer en adquirir la infección en relación al hombre. Normalmente es una infección asintomática, genera el estado de portador, por eso es que es difícil erradicar esta infección y tienen infecciones leves asintomáticas. Vamos a ver dentro de su patogenia que debe existir el contacto sexual, como pueden ver. La unión a la mucosa por los pilis, por estos pelitos que han visto que tiene la Neisseria, y por proteínas de superficie, ¿no? Existe el contacto sexual, entrada, igual por endocitosis, se produce una replicación a nivel del núcleo, ¿no? Produce una producción de citoquinas inflamatorias como el factor de necrosis tumoral alfa, existe una multiplicación bacteriana, finalmente se produce el daño celular y existe la eliminación de la bacteria y nuevamente se replica el ciclo. Su cuadro clínico en el hombre, una uretritis aguda. Es una sensación, una urgencia miccional que sí o sí le lleva al paciente cuando es sintomatológico a consultar con el médico. Y tiene un periodo de incubación de 2 a 7 días. Algunos son asintomáticos.
Existe una secreción uretral lechosa. Al inicio es mucoide, pero posteriormente es profusa, purulenta en 1 o 2 días, y la disuria es pues el elixir del cuadro clínico. En la mujer puede existir una cervicitis gonococócica mucopurulenta, como pueden ver en la diapositiva. Existe la presencia de disuria, la misma que en el varón, solamente que la mujer, por la misma anatomía, como que asemeja a la presencia de flujo que se da en el ciclo menstrual, ¿no? Es importante que los síntomas van a ir transcurriendo más o menos en 10 días. Existe una mucosa roja, edematosa, con la secreción purulenta que se ve cuando uno hace un examen especular, como pueden ver en la diapositiva. Pero también puede existir una gonorrea faríngea cuando existe relaciones sexuales orales o ya sea anales, ¿no? Que pues existe la presencia de faringitis con linfoadenitis cervical, eh, así como pueden ver con la presencia de pus, ¿no? O la gonorrea anorrectal con dolor prurito y tenesmo en región rectal, con la secreción rectal obviamente purulenta y a veces, muchas veces, por esta misma lesión, la presencia de hemorragia. También va a existir dispareunia, que es dolor cuando uno tiene relaciones sexuales, dolor en hipogástrico y dolor lumbar, porque existe una linfadenitis cervical. También es importante mencionar la gonorrea ocular, obviamente en los recién nacidos obtenidos por parto normal, o en los adultos por una autoinoculación donde se va a producir un edema palpebral importante, una intensa hiperemia ocular, como pueden ver en la diapositiva, con presencia de quemosis y una profusa secreción purulenta, ¿no? En el caso de ser mujeres embarazadas, va a existir ruptura prematura de membranas, partos prematuros con productos de bajo peso, alto riesgo. Puede también existir la presencia de coriamnionitis, infecciones del muñón del cordón umbilical. Puede existir, y esto es muy serio, en la presencia de septicemia del recién nacido con alto índice de mortalidad, y obviamente lo que más comúnmente se ve, y es por eso también que se hace la profilaxis ocular, que es la conjuntivitis gonocócica. Bien, esta patología tiene una complicación importante, que es la gonocosemia, que son infecciones diseminadas con septicemia e infecciones en la piel y en articulaciones, más o menos en un bajo porcentaje, pero sí de importancia clínica, que es de 1 al 3%. En las que va a existir fiebre, una artralgia migratoria, artritis supurativa, ya sea en muñecas, rodillas y tobillos, principalmente, como pueden ver en la diapositiva, con todos los signos de inflamación, dolor, calor, rubor, o la presencia de los exantemas pustulares, sobre todo que tiene una base eritematosa en las extremidades. Eso es característico porque no se da en la cabeza y el tronco. Las artritis supurativas en adultos, la presencia de endometritis, bartilonitis o absedación, o la presencia de los quistes de Bartolini absedados, epididimitis, prostatitis en el varón, vesiculitis seminal, balanitis, la presencia de estenosis uretral y una obstrucción urinaria importante, ¿no? Las lesiones en piel son bien características porque tienen una base eritematosa. Tiene como un eritema con un halo rojizo alrededor. Y obviamente la complicación más importante es la infertilidad, ¿no? ¿Cómo se hace el diagnóstico? El diagnóstico se hace por tinción de Gram del exudado uretral. Es muy específica, muy sensible, de bajo costo, pero hay también la presencia de varones sintomáticos con diferenciaciones en su sensibilidad, la cervicitis gonocócica y el cultivo que se da en agar de Train Martin, agar sangre o agar chocolate.
¿no? Con la presencia de desarrollo bacteriano de la Neisseria. Y también se puede hacer diagnóstico por ELISA o por amplificación de ácidos nucleicos. El tratamiento es con antibióticos de amplio espectro y va a depender, lógicamente. Tenemos tratamiento de primera línea, tratamientos en caso de mujeres embarazadas por conjuntivitis gonocócica o infecciones gonocócicas diseminadas. Entonces, el tratamiento va a variar. Es importante tomar en cuenta que en el caso de la mujer embarazada, pues hay que hacer un tratamiento con antibióticos que no tengan o si tienen la mínima posibilidad de producir daño al producto, ¿no? La mayoría son en dosis únicas, pero es importante hacer sí o sí el tratamiento si se llega al diagnóstico de la o las parejas sexuales. Otro tema que nos toca revisar es sífilis. Esta es una enfermedad muy común de larga data, proviene del latín plaga o peste, ¿no? O lues, también conocida, es una enfermedad infecciosa crónica producida por la bacteria que es el treponema pálido, ¿no? Tiene un periodo de incubación de 10 a 90 días, más o menos de 3 meses, con un promedio de 21 días, ¿no? Que el treponema tiene esta característica de ser espirulada con las fotografías que les muestro. Clínicamente vamos a ver que la sífilis tiene 3 periodos o se clasifica en 3 periodos. El primer periodo, comúnmente llamada la sífilis primaria, vamos a ver que se ven como lesiones ulceradas llamadas chancro, como pueden ver, que es indolora, de color ajamonado, brillante, como si estuviera barnizado, con bordes sobrelevantados, elevados, que son únicas, que pueden ser de localización genital, pueden ser múltiples o pueden tener una localización extragenital. También vamos a ver que existe otro periodo, comúnmente llamada la sífilis secundaria, que está constituida por 4 síndromes. El primero, que es la presencia del síndrome cutáneo, con presencia de máculas y pápulas. Las máculas son eritematosas, que se dan en piel del tronco y las extremidades y tienen la característica de ser redondeadas. También son conocidas como rociola sifilítica porque se parecen mucho a la rociola. Las pápulas normalmente se ven en el tronco y en las extremidades, son del color de la piel o pueden ser un poquito más eritematosas. Es muy importante hacer el diagnóstico. ¿Por qué? Porque estas forman la forma palmoplantar, o sea que se dan en la palma y en las plantas de los pies. Característicos de la raza negra, la presencia de pápulas hiperpigmentadas de crecimiento excéntrico, que es la comúnmente llamada sífilis elegante. No se ve más notorio porque obviamente por el tono de piel que tiene la raza negra, pues es más fácil de distinguir. También va a tener un síndrome mucoso con manchas blanco-nacaradas bien definidas. Pueden ser erosivas, son ¿cómo se dice? Son erosivas, son exulceraciones mucosas y se caracterizan por ser asintomáticas, pero también pueden ser hipertróficas o condilomas planos que constituyen pápulas del mismo color de la mucosa. Entonces, este es el síndrome mucoso. El síndrome de los anejos. Anejos, ¿por qué? Porque está dado normalmente donde existe la presencia de pelo, que son dados por alopecias, sobre todo en zonas temporoparietales de bordes mal definidos. Es como si estuviera un aprendiz de barbero cortándoles el pelo, ¿no? O como una alopecia difusa, tanto de cejas y pestañas en cualquier parte del cuerpo. Entonces hay que hacer un diagnóstico con la presencia de sífilis. O el síndrome general, que se produce por malestar general, fiebre, faringitis, cefalea, faringoamigdalitis, con dolores articulares y la presencia de hepatitis.
Entonces, este es muy característico encontrar. Pero también va a existir una sífilis terciaria, que se va a caracterizar por la presencia de nódulos o gomas en la piel, pueden haber en huesos, en vísceras, son destructivos localmente, dejando marcas o cicatrices, ¿no? Como pueden ver aquí en la piel, en la región cervical o aquí en el paladar blando con estas lesiones que a veces el diagnóstico se hace pues por biopsia. Y pueden también presentar manifestaciones cardiovasculares y a nivel del sistema nervioso central, las mismas lesiones, ¿no? Con la presencia de nódulos y gomas. Entonces, vamos a ver que la sífilis primaria tiene un periodo de incubación, como les he mencionado, de 10 a 90 días, con un periodo más o menos de 21 días, de 21 a 30 días, donde va a existir una pápula indurada con una lesión insurada, la presencia del chancro en el sitio del contacto, se autolimita más o menos en de 3 a 12 semanas y existe una presencia de una reacción ganglionar en el lugar donde se encuentra esta lesión. La secundaria va a ser después, más o menos en un rango de 8 semanas, con lesiones papulares rojizas, las famosas palmoplantares, las mucosas con lesiones papuloescamosas, el pénfico palmoplantar. Y la terciaria con lesiones granulomatosas que se pueden encontrar en cualquier órgano o tejido, como les he mencionado anteriormente. El diagnóstico. El diagnóstico se van a ver dos tipos de pruebas serológicas, que son las no treponémicas y las treponémicas. Las no treponémicas tenemos las más comunes, el BDRL y el RPL, ¿no? Y las treponémicas, los anticuerpos fluorescentes y la microaglutinación. Cuando el tratamiento se realiza para la sífilis primaria reciente sintomática, más o menos entre el 15 al 25% van a negativizar en 2 a 3 años. Entonces, es importante saber esto, ¿no? El tratamiento básicamente se da con la penicilina en cualquier estado de la enfermedad. La penicilina benzatínica G de 2.4 millones de unidades, vía intramuscular, dosis única. Y en pacientes que tienen alergia a la penicilina, la doxiciclina de 100 miligramos por más o menos 2 semanas. Bien, vamos ahora a ver de otra patología que es la tricomoniasis. La tricomoniasis es una parasitosis que se produce por un protozoario que es la Trichomonas vaginalis. Es muy común, es responsable más o menos de un 10 al 25% de infecciones vaginales, es de transmisión sexual, también no sexual, vertical y perinatal. La vagina hay que recordar que tiene un ecosistema dinámico con una flora bacteriana dada básicamente por lactobacilos que contornan un entorno ácido, ¿no? En la epidemiología vamos a ver que se va a dar más en países industrializados. Como les dije, existe un 10 a un 25% de las infecciones vaginales. Se han identificado más o menos un 30 a 80% de las parejas sexuales de las mujeres infectadas que tienen este parásito. Está asociado a otras infecciones de transmisión sexual en un 30%. También incrementa la transmisión del VIH por 2 el riesgo cuando se encuentra esta infección. Y en el caso de gestación va a producir ruptura prematura de membranas, parto pretérmino y obviamente con bajo peso al nacer y puede ser adquirida perinatalmente en un 5%. La etiología es producida por este protozoario que es móvil, tiene la característica de ser anaerobio, tiene forma ovoide con una longitud de 10 a 24 micrómetros. Es importante saber que es flagelado, tiene una membrana externa de distintos antígenos, que gracias a esa es que se la puede reconocer. Tiene la presencia de 4 flagelos en un extremo y una membrana ondulante en el otro.
Es de crecimiento y reproducción óptima en casos de anaerobiosis. O sea que es muy característica la presencia de anaerobiosis en estas infecciones. La clínica, 50% asintomático, la sintomatología va a ir más o menos en un promedio de 21 días después de la exposición, tiene un periodo de latencia hasta de 6 meses con la presencia de secreción vaginal maloliente. Cuando se hace un especular va a haber un eritema en la mucosa, prurito, dispareunia, disuria. El prurito es intenso, dolor en las relaciones sexuales, el dolor al orinar, y a la colposcopía se van a ver estas úlceras rojizas como si hubiese sido aframbuesada y se conoce como colpitis en fresa, ¿no? Por estas mismas características porque se parece a la fresa. Va a haber la presencia de secreción vaginal amarillenta, verdosa y espumosa, característico también. ¿Por qué? Porque es anaerobio. El diagnóstico pues se hace por identificación de la tricomona en examen de fresco de la secreción vaginal que tiene un 40 o un 70% de sensibilidad y muchas veces se ve el movimiento de las tricomonas. También se puede hacer por una tinción de gimnesia cuando se hace el Papa Nicolau. Puede ser cultivo por el medio Diamond, la prueba de inmunofluorescencia con la presencia del antígeno de superficie de la tricomona vaginales o por PCR, que es la reacción en cadena de la polimerasa, ¿no? Pero el examen más útil es pues el examen en fresco de la secreción vaginal con la identificación de la tricomona. El tratamiento, gracias a Dios, responde altamente sensible al metronidazol con una tasa de curación de hasta un 95%. Hay que realizarlo a la o las parejas sexuales con una dosis única de 2 gramos por vía oral. Es muy importante, ojo, el informar a el paciente y también a el que su pareja sexual o parejas sexuales que no deben ingerir alcohol por lo menos 12 horas antes y 48 horas después. ¿Por qué? Porque el metronidazol con el alcohol producen el efecto antagoso. En el caso de embarazo, se recomienda mucha precaución durante el primer trimestre porque puede existir alguna alteración en el bebé por su formación. Es importante realizar una abstinencia sexual o de pareja tratada. En los casos de resistencia, que son muy pocos, se puede utilizar tinidazol oral o ver la posibilidad de reinfecciones, ¿no? Todas las pacientes diagnosticadas deben ser tratadas, independientemente de que existan manifestaciones clínicas. Acuérdense que muchos de esos pacientes pues, son asintomáticos. Bien, vamos a ver ahora lo que son los virus. Dentro de estos tenemos al herpes genital. Es producida por un virus ADN. Por eso es que no se puede producir la curación. Normalmente una vez que se produce la infección, se van a ir a alojar o el cuerpo con la inmunidad lo va a ir a contener a nivel de los nervios sacros, en el caso del herpes genital. Existen dos tipos, que es el herpes tipo 1 y tipo 2. El tipo 2 es el que está encargado más o menos del 85%. Si bien el tipo 1 puede transmitirse de dos maneras, las lesiones bucolabiales o las lesiones genitales, sobre todo cuando se producen sexos orales. La transmisión es por contacto directo con las lesiones ulceradas del compañero sexual que puede estar asintomático, es una infección recurrente, como les digo, pues no la podemos curar, ¿no? Porque van a ir a alojarse a nivel de los ganglios sacros en este caso, permanece latente, ¿no? Y puede reactivarse. Existe una reinfección sintomática, casi en el 75%, pero siempre es contagiosa.
El herpes genital puede tener episodios más severos, sobre todo en pacientes inmunosuprimidos, como en el caso de los pacientes portadores de VIH, ¿no? Puede ser más severos ya sea en su duración y extensión, y normalmente se produce una úlcera genital de un 80%, que es ahí donde uno se contagia. En la clínica, pues la presencia de estas lesiones vesiculares confluentes características con una área hiperémica, ¿no? Como pueden ver, el herpes genital, el herpes labial. El diagnóstico es clínico. Tiene un periodo de incubación de 2 a 10 días con la presencia de estas vesículas que son dolorosas, agrupadas, que se ulceran más o menos en 48 horas con un exudado gris amarillento también característico. Producen adenopatías inguinales bilaterales, fiebre, malestar, mialgias al inicio y tienen más o menos una duración de 15 días, como les explicaba, con periodos recurrentes, ¿no? Posteriormente, el proceso de cicatrización dejan una hiperpigmentación en la zona donde se ha presentado estas vesículas y a veces las mismas dejan presencia de neuropatías periféricas. Las pruebas diagnósticas que confirman son el cultivo viral y el test de TAC-SAC, o también por pruebas serológicas, como pueden ver aquí, hay la presencia de estas lesiones vesiculares a nivel del glande. El tratamiento, pues el tratamiento son por fármacos antivirales sistémicos como seraciclovir, fanciclovir, valaciclovir, que lo que van a hacer es acortar la replicación viral. Las dosis pues van a variar. Normalmente el tratamiento es de 7 a 10 días, como les he explicado. Van a acortar la replicación y van a disminuir la sintomatología, pero más de eso no. Bien. Otro virus que tenemos que ver es el virus de papiloma humano, que es el que normalmente produce la espondilomatosis. Es importante que ver que dentro de los antecedentes que ya en 1970 se da a conocer el primer genoma del papilomavirus clonado en una bacteria. Se van a reconocer más de 150 subtipos de este virus. 45 de ellos infectan los genitales en ambos sexos, pero los más importantes son el 16, 18, 31, 35 y 39, que es lo que contiene la vacuna, teniendo un alto poder oncogénico. Estos subtipos, sobre todo el 16, 18, 31, 33, 35, 39, 40, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 68, 73 y 82. Otros son raros. No, vamos a ver que existe una asociación a 6 tipos de cáncer. Los cáncer de orofaringeo, un 72%, un 69, 70% el cáncer vulvar, 91% el cáncer cervical. Por eso es que dentro de la vacuna existen, sobre todo para los subtipos 16, 18, 31, 35, 39. Eso es lo que contiene la vacuna. 75% en cáncer vaginal, un 63% en cáncer del pene, que no es común, pero se ha visto la asociación de este virus, y el 91% del cáncer anal. Las vías de transmisión sexual o por autoinoculación, ¿no? En la clínica vamos a ver que son pápulas hiperqueratósicas, o sea que van a ir produciendo queratosis abundante. Van a ver la presencia de neoformaciones que pueden ser únicas o pueden ser múltiples, pueden estar aisladas o confluentes, hemisféricas, de superficie verrugosa, áspera, del color de la piel o puede ser también grisácea, bien delimitadas de hasta 1 centímetro. En el borde palpebral son de forma filiforme, ¿no? Vamos a tener la presencia de papilomas plantares, ¿no? Que son las verrugas plantares, las conocidas verrugas, las verrugas comunes,
¿no? Que pueden ser producidos por autoinoculación. En ambas, en manos, en pies, pueden haber la presencia de papilomatosis laringea, por ejemplo, por las relaciones sexuales orales, o los condilomas acuminados, sobre todo en pacientes inmunosuprimidos, donde tienen la característica de ser parecidas en formas de coliflor, como por ejemplo vemos a ver los condilomas en labios, aquí como si fueran coliflores, o en regiones genitales así de grandes y así de exuberantes, ¿no? El diagnóstico se lo hace a través de la inspección, puede ser simple o por colposcopía, ¿no? Con la presencia de los condilomas planos, como pueden ver acá. Se puede hacer por citología exfoliativa con la presencia de coilocitos y disqueratocitos. Puede hacerse por medio de biopsia con un estudio histológico, los medios inmunohistoquímicos, los serológicos y por técnicas de hibridación del virus del papiloma. Entonces, es importante hacer un diagnóstico temprano, ¿no? El tratamiento puede ser expectante, en el caso de las verrugas planas sobre todo, se puede utilizar vitaminoterapia, el uso de citotóxicos como ser la podifilina o podofiloxitoxina, el ácido tricloroacético que es el que más se usa, ¿no? O también se puede hacer tratamiento con nitrógeno líquido, sobre todo en lesiones que se vean más sospechosas que otras. La cauterización, electrocoagulación o la criocirugía, la presencia de uso de inmunomoduladores y lo que les decía, las vacunas profilácticas, ¿no? Que ahora están dentro de nuestro esquema de vacunación. Bien, nos toca ver otro virus, que es el virus del molusco contagioso humano, que son de dos tipos, el 1 y el 2. Vamos a ver que es un virus pox humano de la familia Poxviridae. Existen, como les dije, dos subtipos. El que más nos interesa es el virus del molusco contagioso tipo 1, que tiene la característica de tener un DNA de doble cadena, tiene una estructura bastante compleja y de transmisión por contacto directo o a través de fomites. Tiene estas lesiones características que van a tener un periodo de incubación de más o menos de 2 a 7 semanas con una dermatosis benigna, que es la presencia de estas pápulas cupuliformes con un centro deprimido más o menos de 1 a 2 centímetros, ¿no? Afecta cualquier parte de la piel, son micropápulas brillantes, son asintomáticas y tienen a autocontagiarse, ¿no? Eh, Obviamente se va a ver más en pacientes inmunosuprimidos y se ha visto también en este tipo de pacientes, sobre todo pacientes con VIH, los molúsculos contagiantes gigantes. El diagnóstico es clínico y donde puede ser también citodiagnóstico con la presencia de estos cuerpos de inclusión característicos. Su tratamiento es una extirpación con aguja y curetaje, la criocirugía, la aplicación de ácido tricloroacétrico, que también nos ayuda, pero el mejor tratamiento es la extirpación con aguja y curetaje. Bien, vamos a ver ahora la otra infección producida por virus, que es la infección del VIH, que puede llevar al síndrome de inmunodeficiencia adquirida, que es el SIA. Como saben, es una zoonosis relacionada con los primates, ya se identificó en 1983. Se produjo la primera infección en el Congo en 1959, es la comúnmente llamada enfermedad rosada. Este virus pertenece a la familia Retroviridae, a la subfamilia Lintiridae. Es importante mencionar que este virus ha sido muy estudiado, hay muchísimos adelantos que tiene ciertas características como ser la variabilidad genética, una elevada
cinética de replicación, donde se ve la presencia de 3 genes estructurales, que son el GAP, el POL y el NEP, y se clasifica como M y B, causante sobre todo la pandemia actual, el N, que se lo ha visto en Camerún, y el O en África Occidental, ¿no? Es una enfermedad infecciosa, transmisible, es crónica, aún no curable, porque es un virus ADN. Cuenta con una terapia para preservar el sistema inmunológico y mejorar la calidad de vida del paciente. Se ha visto que los 191 estados miembros de las Naciones Unidas se han propuesto lograr para el año 2015 dentro de los denominados objetivos del desarrollo del milenio, relacionados sobre todo al VIH, se hace la siguiente referencia, que está dado en el OMS 6, combatir el VIH, SIDA, el paludismo y otras enfermedades, en reducir para el año 2015 la propagación del VIH, SIDA. En Bolivia se estima una prevalencia de más o menos 0.1%. Bien, como les mencioné, existen dos tipos de virus, el virus 1 y el virus 2, ¿no? Como pueden ver también en la diapositiva, se encuentra el virus 1, se encuentra a nivel de todo el mundo, es el que clínicamente progresa más rápido. El tipo 2 está más restringido a determinadas regiones como Camerún, el Congo, y clínicamente progresa más lento. Las vías de transmisión, la vía sexual predominantemente, la vía vertical y la vía sanguínea, ¿no? Dentro de la vía vertical tenemos las infecciones transplacentarias en un 30 a 50%, sobre todo dada en las últimas semanas de gestación, más o menos un 75%, antes del tercer trimestre en un 10%, y se da normalmente en la última semana de gestación por ruptura prematura de membranas o por parto pretérminos, porque cuando se hace diagnóstico de una mujer embarazada con VIH, la obtención del producto debe ser por cesárea, tomando un montón de cuidados, sobre todo de no contacto, ¿no? La infección por virus del VIH, causante del síndrome de inmunodeficiencia adquirida SIDA, por la depresión del número de linfocitos CD4. Esta infección producida por este virus disminuye la cantidad de linfocitos CD4, llevando a una disminución de la respuesta del sistema inmunitario. Entonces, vamos a ver dentro de la patogenia que va a existir el contagio con la presencia de la transmisión, ¿no? Como les dije, sexual más o menos un 80%, por sangre en un 18% y por la vía vertical de un 30-50%. Esta transmisión va a llevar a una infección primaria que más o menos se va a dar en relación de 3 a 6 semanas, donde va a haber un ataque directo a los linfocitos T con un acople de la GP120 viral, que es un componente que existe dentro de la periferia del virus, y se va a denominar el ataque del VIH a la célula diana, que en este caso es el linfocito T. Esto va a llevar a una seroconversión en un periodo más o menos de 6 a 12 semanas. Esta etapa de infección primaria seroconversión, como les decía, va a ir de 6 a 12 semanas, es el conocido periodo de ventana, donde las pruebas diagnósticas pueden dar negativas. ¿Por qué? Porque recién se está produciendo la infección primaria y no existe una seroconversión. Una vez que se ha producido la seroconversión, existe una etapa de latencia clínica que puede durar de 2 a 10 años, donde los T auxiliadores
junto con el TH1, la interleucina 12, el factor gamma humoral, en este caso ambos, tanto celular como humoral, con el linfocito TH2, las interleucinas 4, 5, 6 y 10, ¿no? Posteriormente, después de este periodo de latencia clínica, va a ir a la etapa SIDA, donde existe una transactivación en respuesta a los linfocitos T auxiliar que va a desplazar estos linfocitos con la presencia de las interleucinas 4, 5, 6 y 10 que van a activar mecanismos contra los linfocitos CD4, ¿no? Este periodo va a conllevar nuevamente a la presencia de contacto. Entonces, vamos a ver que tiene que existir ciertas características que para que un paciente de ser portador y que vive con el VIH pase a una etapa SIDA, ¿no? Que es la última etapa. Entonces, vamos a ver que dentro de la historia natural de la enfermedad, como ustedes saben, existe un periodo de transmisión donde se va a ver el síndrome retroviral agudo, la seroconversión, la infección crónica sintomática que puede llevar, como les dije, de 2 a 10 años y la última etapa que vendría a ser el SIDA. Vamos a ver que este va a proliferar continuamente, que va a tener varias fases, una fase precoz o aguda donde se da la primoinfección, una fase intermedia crónica y una fase final o crisis de SIDA. La fase precoz es asintomática, va a ver la presencia de síndrome mononucleótico con altos niveles de viriones, más o menos en un periodo de 2 a 6 semanas, la aparición de los anticuerpos más o menos de 1 a 3 meses, este es el periodo, como les decía, el periodo ventana, que si bien existe ya la infección, pero esta no ha sido seropositiva, no ha habido una seroconversión, ¿no? Con la presencia de anticuerpos IgG, anti-event y anticore, y con puede existir una inmunosupresión transitoria. Después va a existir una fase intermedia o una fase crónica, donde existe una replicación virídica activa y de latencia clínica. Se van a cuantificar la carga viral, existe un equilibrio tanto entre la producción y la destrucción, sobre todo los linfocitos CD4, puede ser asintomático hasta por 10 años y puede tener la presencia de trombocitopenia y una fase final o de crisis donde existe una mayor replicación, donde ya no existe este equilibrio entre producción y destrucción, que exista una intensa alteración del estado general, la presencia de infecciones oportunistas, el tratamiento antirretroviral con una destrucción y disfunción de los linfocitos CD4 con una presencia menor a 200 linfocitos CD4 por microlitro. Entonces, como pueden ver, esta es la evolución, si ustedes quieren, de VIH en relación a la presencia de replicación viral y la presencia de los linfocitos CD4. Los linfocitos CD4 son estos celestitos y los virus son estos puntitos rojos. Entonces, vamos a tener que antes de la infección, obviamente existe mayor cantidad de linfocitos CD4, ¿no? Se va a producir la infección más o menos en este periodo, que es más o menos de 3 meses, donde va a existir la replicación y la que se le llama la infección aguda por VIH, con disminución, lógicamente, de los linfocitos CD4, pero existe una fase intermedia donde existe un equilibrio entre la producción y destrucción de estos linfocitos CD4. Posteriormente va a haber una infección mayor, con una mayor replicación, y cuando exista mayor cantidad virídica de virus de VIH en relación a los linfocitos CD4, donde existen menos de 200, como les digo, linfocitos CD4 por microlitro, ¿no? Bien, vamos a ver esta clasificación
donde la clasifica en clase 1, o mejor dicho, categoría 1, categoría 2 y categoría 3. Como pueden ver, está en verde, amarillo, rojo. ¿Por qué? Porque es una relación, ¿no? La categoría 1, donde existe más de 500 linfocitos CD4 por microlitro, es decir, que es mayor al 28%, donde existe la infección primaria y los pacientes son asintomáticos con una o con la presencia de linfoadenopatía generalizada, que es persistente. La categoría 2, que existe menos de, es decir, entre menos de 500 y más de 200 linfocitos CD4 por microlitro, es decir, existe entre 28 y 14% con síntomas relacionados a la infección del VIH. Y la categoría 3, cuando existe, que es cuando se ve la presencia de SIDA, ¿no? En lo que es la categoría 3, con menos de 199 linfocitos CD4 por microlitro, que es menor al 14%, donde han presentado algunos de los cuadros incluidos para la definición de SIDA. Entonces, la clínica se caracteriza por tener fiebre, adenopatías, faringitis a repetición, puede presentar rash cutáneo, la presencia de mialgias, artralgias, diarreas, periodos gastrointestinales a repetición, cefalea, náuseas, vómitos, hepatosplenomegalia. Como pueden ver, la clínica es bastante no específica para esta patología, ¿no? Entonces vamos a ver que existen ciertas condiciones que van a definir SIDA. Dentro de ellos tenemos las infecciones por hongos, principalmente por cándida, histoplasmosis, neumonía, sobre todo neumonía producidas por hongos. Hay que averiguar la presencia de VIH, virus como el citomegalovirus, el herpes o el síndrome de desgaste, parásitos como la cristoctoriosis, la toxoplasmosis también, bacterias como tuberculosis, salmonellosis, y los carcinomas, el signo más común es sarcoma Kaposi, linfoma cerebral o presencia de patologías invasivas. El diagnóstico es muy importante en qué etapa está el paciente. Entonces, es importante mencionar nuevamente este periodo de ventana y de la seroconversión, que es más o menos de 6 a 12 semanas. O sea, estamos hablando de 3 meses, ¿no? Obviamente va a depender según la cepa, ¿no? Que es el tiempo entre la infección y la aparición de los anticuerpos. A esto se refiere la seroconversión. Puede dar un test negativo. Pasado este test negativo, pues da un test positivo. Tenemos pruebas serológicas de tamizaje y pruebas serológicas de confirmación. Pues las de tamizajes tenemos al test de Lisa y el Dot-Blot, ¿no? Que son pruebas rápidas, por eso son de tamizaje, o sea, para controlar más. Y las pruebas de confirmación es el Western Blot, el IFI y el IE. Entonces, como van a ver en el presente cuadro, tenemos a los métodos, la sensibilidad, la especificidad de cada uno de ellos, la interpretación, el uso clínico y el por qué, digamos, ¿no? Entonces tenemos las de tamizaje, las ELISAs, que tienen una sensibilidad de un 100%, una especificidad de más del 98%, la interpretación es reactivo o no reactivo, el uso es de uso clínico, claro que sí. Las pruebas rápidas, ¿no? Que es el Dot-Blot o el Immunodot, que es igual, tiene una sensibilidad de más del 99%, una especificidad más del 98%, la interpretación es reactiva o no reactivo y de uso clínico. Y las confirmatorias tenemos el Western Blot, que da positivo o negativo y es de uso clínico, ¿no? Y tenemos también los directos que se dan por el PCR, que es la reacción de cadena de la polimerasa, por el número de copias desde uso clínico y se usa como diagnóstico, sobre todo en menores de 18 meses. Entonces vamos a ver la presencia de virus, de las pruebas virológicas con diagnósticos tempranos, sobre todo en el periodo de ventana,
por la presencia de infecciones agudas, en esto que les decía de niños menores de 18 meses con madres positivas, solamente que son de costo elevado. Las pruebas virológicas de detección del antígeno P24 del virus, el cultivo viral por PCR, INLASA para la determinación de la carga viral en pacientes tratados con antirretrovirales. Esto obviamente se hace en INLASA. Como pueden ver aquí se ve eh, el uso de la ELISA según el tiempo de exposición. Un test positivo no indica la fase en la que se encuentra el paciente. Un test negativo no indica que sea inmune o que no tenga la infección. Se debe realizar 2 pruebas de ELISA positivos y una confirmación de Western blot o un test más signos y síntomas bien definidos, que esto se da en los criterios de Río y Caracas para el tratamiento. ¿Cómo se hace el control y seguimiento? Pues hay que hacer un recuento de los linfocitos, básicamente de los linfocitos CD4, ¿no? Y esto se va a dar en relación, como les expliqué, en relación a un deterioro inmunológico que va relacionado con la clínica. Vamos a tener que los valores normales de linfocitos CD4 deben estar entre 700 a 1400 por milímetro cúbico, es decir, mayor un 60% de los linfocitos T. Y cuando baja menos de 200, pues ya se va a manifestar el periodo de SIDA, ¿no? Entonces es importante conocer esto porque para hacer un control y seguimiento, sobre todo los pacientes que están con tratamiento retroviral. El tratamiento, pues, como les mencionaba, existe una terapia antirretroviral. El éxito de esta terapia radica en la supresión máxima y prolongada de la carga viral, por eso es que es importante hacer el seguimiento, ¿no? Es importante también mencionar que es por tiempo indefinido. Entonces, al ser por tiempo indefinido, conlleva que el paciente tiene que ayudarnos. Caso contrario, pues al principio el paciente es más condescendiente y sigue su tratamiento, pero como es por tiempo indefinido, normalmente los pacientes recaen. Entonces, el objetivo es alcanzar niveles inferiores a 40 copias. Se debe analizar los potenciales beneficios y riesgos de la terapia antirretroviral, las consideraciones sobre el manejo, las indicaciones, seguimiento y vigilancia, sobre todo las reacciones adversas, así como la adherencia del paciente, porque como les explico es por tiempo indefinido, y las posibles interacciones medicamentosas y otras patologías que tenga el paciente. Los objetivos de la terapia antirretroviral, pues es la máxima persistencia de la supresión viral, la restauración y preservación de la función inmune, la reducción de la mortalidad, la morbilidad relacionada al VIH, la mejora de calidad de vida del paciente del VIH, el portador de VIH que vive con el VIH, la prevención de la transmisión materno-infantil, esto es muy importante, sobre todo evitar que el producto sea seropositivo, y la prevención de transmisión a otras parejas sexuales. Entonces, con tratamiento, pues nos tenemos poca cantidad de VIH y alta cantidad de células CD4, y sin tratamiento, pues lo contrario. Entonces, es importante mencionar que existe un proceso para iniciar el tratamiento antirretroviral. Primero y primordial, la disposición y compromiso del paciente. Esto es muy importante. Entonces es de conocimiento, el paciente debe estar de acuerdo para lograr una adherencia terapéutica, ¿no? La terapia es importante que es continua, de vida. Hay que ver la toxicidad de los antirretrovirales. Es importante que exista un apoyo psicosocial, ya sea con los grupos de autoayuda, ayuda mutua y con los educadores, ¿no?
Esto es muy importante porque si no existe la disposición, compromiso del paciente, pues desgraciadamente existe un fracaso. Bien, los medicamentos antirretrovirales existen 5 familias, tienen una amplia gama de combinaciones disponibles, existen esquemas de primera y de segunda línea, están individualizados para cada paciente, deben tener una potencia o actividad antiviral, seguridad, simplicidad, tolerancia, farmacocinética aceptable, entre otros, por eso es que es individualizado. Es importante mencionar que el Ministerio de Salud y Deportes, a través del Programa Nacional de ITS, VIH, SIDA, cuenta con los medicamentos antirretrovirales de las 4 de las 5 familias farmacológicas. Cada una conlleva ciertos efectos adversos, algunos en más o menos según el tipo de paciente, las patologías más que tenga el paciente, otras infecciones como ser diabetes, hipertensión, hay que ver todo, por eso es que el tratamiento es individualizado, ¿ya? Entonces, es importante hacer sobre todo un seguimiento y es importante que el paciente dé su consentimiento. Bien, dentro de la familia de los antirretrovirales tenemos los inhibidores de la transcriptasa reversa, los que son análogos a los nucleósidos, los inhibidores de la transcriptasa reversa no análogos a los nucleósidos y los inhibidores de la proteasa. No como son el acavir, el que más se usa, la mitsubina, la sidobudina, el indinavir, ¿no? El ritonavir con la concentración indicada. Bien, vamos a ver ahora el tema que va a complementar